Muy buenas tardes, queridos alumnos. Les saluda con el gusto de siempre su asesor y maestro, licenciado Israel Flores Olayo. Y nos encontramos en nuestra cuarta sesión virtual, que es hablar sobre el marco referencial en nuestra asignatura de diseño de anteproyecto de investigación. Es un gusto para mí nuevamente encontrarme aquí con ustedes, dirigirme bajo esta dinámica tan interesante que ahora nos encontramos trabajando. Bien, presento la primera parte de nuestro trabajo de hoy. Este día vamos a hablar acerca de la situación compleja de la investigación, es lo que yo denomino el apartado complejo de la investigación, porque tiene que ver con la teoría, tiene que ver con el contexto, tiene que ver con los conceptos, y muchas veces el alumno no logra, o el tesista no logra concretar o no logra discernir con precisión de toda la abundante teoría, de todos los abundantes conceptos, de todos los elementos que existen en el contexto, qué es lo que debe tomar, qué es lo que debe incluir en su investigación. De eso vamos a hablar el día de hoy en lo que respecta al marco referencial. Hay que establecer que nuestra universidad ha desarrollado un protocolo, una estructura específica para establecer qué tipo de marcos van a integrar el marco referencial. El marco referencial, de acuerdo a nuestro protocolo, a nuestro trabajo de investigación, debe ajustarse a 4 marcos, que es el marco contextual, el marco teórico, el marco conceptual y el marco jurídico y o legal. En la investigación jurídica contamos con algunos otros marcos que no se incluyen en esta estructura. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar porque independientemente de si el marco sugerido, como por ejemplo el marco histórico, el marco antropológico o marco filosófico, que son propios también de los marcos de la investigación jurídica, nosotros debemos ajustarnos y respetar la estructura que la universidad nos presenta o desarrolla o diseña para que la investigación se ajuste específicamente a criterios que la universidad considera suficientes o considera ya definidos para el diseño que ellos han creado para nosotros. Ahora bien, vamos a hablar y vamos a especificar que aquí debemos centrar nuestra atención en un sentido lógico de trabajo, de investigación, en una demarcación tanto contextual como histórica de nuestro trabajo, ya que lo que observo o lo que yo he observado con trabajos de diferentes tesistas en diferentes ediciones es que el marco teórico no se le comprende el rumbo, no se le define el rumbo adecuado, el contenido adecuado al marco conceptual por igual, y establecen información que no tiene relación con su investigación, establecen información que no tiene sentido con la investigación. No hay una congruencia, no hay un porqué de esa información teórica. Tenemos investigación con abundantes marcos informativos, abundantes referentes, investigaciones previas también. Y el alumno o el tesista no sabe bien qué ubicar en esa información. Por eso les decía al principio de la presentación que estamos hablando de un marco complejo. El marco referencial viene siendo un marco con sus complejidades específicas. Vamos a empezar con el marco contextual. Vamos a explicar qué es. Marco contextual. El autor debe ser cauteloso al adoptar el alcance temporal que tendrá su investigación.
puesto que no es lo mismo analizar un fenómeno conforme a un lapso que dejar la posibilidad abierta para estudiarlo desde sus orígenes hasta la actualidad. Mientras que en su aspecto especial conviene formular la misma recomendación, toda vez que el alcance de una investigación varía indiscutiblemente de un ámbito espacial local a uno internacional. Vamos haciendo las precisiones adecuadas para esto. El marco contextual evidentemente se refiere a la cuestión geográfica, temporal, espacial de la investigación. ¿En qué espacio nos encontramos realizando la investigación? Hay factores muy importantes que se deben profundizar en un marco contextual, ¿como cuáles? Obviamente, tomar características de la población con la que se va a trabajar, las peculiaridades de esa población, incluso dependiendo de qué diseño o qué tipo de investigación se va a tener. Aquí puntualizo algo bien importante. Cuando nosotros trabajamos asesoría personalizada, cuando estamos trabajando sus temas muy minuciosamente, ustedes y su asesor logramos comprender, logramos observar la cuestión teleológica de la investigación. Soy muy partidario, soy muy creyente de que la investigación, si bien la estamos desarrollando en un momento básico, en un momento inicial, debemos tener un panorama completo de nuestra investigación. No desarrollado, obviamente, porque todavía no estamos llevando a cabo integraciones tanto documentales como prácticas o de campo, que es la intervención realmente metodológica de la investigación. Pero sí ya podemos plantear un escenario de visualización y de alcance de la investigación. Obviamente, el marco contextual, entre más aportes tenga, entre más detalles tenga sobre la investigación, pues obviamente nos va a generar un rumbo mucho más específico. Por ejemplo, acostumbramos tocar la cuestión de la población y la muestra en el apartado metodológico. Ahí es donde se nos solicita definir una población y una muestra. Pero nuestra población y muestra también forma parte del apartado contextual. Ahí es el primer momento donde nosotros hacemos un esbozo de con qué tipo de población vamos a trabajar. Incluso, por ejemplo, si trabajamos una investigación etnográfica jurídica, la etnografía nos obliga a establecer la población y la muestra en el marco contextual, porque definitivamente las singularidades y peculiaridades de esa muestra o de esa población son total y absolutamente diferentes a otras. Este es un rasgo característico del marco contextual cuando trabajamos una investigación jurídica. ¿Por qué? Porque evidentemente la población y la muestra tienen características especiales y en el apartado de intervención metodológica pues nos van a arrojar una expresión o una información específica de acuerdo a las características de la muestra. Pero tener muy claro que la población, la muestra, el lugar, la forma de intervención o la forma de presencia del investigador en ese contexto son totalmente relevantes y son trascendentes. Es un marco demasiado importante. Cuando un futuro investigador o cuando alguien tiene acceso a su tesis o a su documento de investigación y lo lee, al leer esta información precisamente del marco contextual, este nuevo investigador o este nuevo observador evidentemente tiene un parámetro de por qué debe elegir otra población, otra muestra para una investigación en el mismo sentido. Si elige una población, una muestra o un espacio, una cuestión temporal similar a la que ustedes definen en su marco contextual, pues evidentemente la investigación no tiene innovación en ese sentido. Y no se puede asumir que se están generando nuevos conocimientos o nuevas expresiones a partir de una similitud en este aspecto, ¿no? Esa misma situación pues la deben contemplar ustedes. Si ustedes están investigando o están consultando investigaciones previas, referentes previos,
situaciones de investigación sobre un mismo tema que ustedes están investigando, pues el marco contextual nos da una idea de cómo se aplicó esta investigación y hacia qué población se refirió. Por eso es muy importante visualizar estos apartados desde el marco contextual, no solamente limitado a una cuestión de espacialidad y de temporalidad. Hay otras cuestiones un poquito más profundas que se pueden ejemplificar. Por tanto, pues ha de entenderse por marco contextual en el apartado de proyecto de investigación del área de lo jurídico como un texto en que el autor presenta con exactitud el ámbito territorial y demarcación del lapso de tiempo que servirán para el desarrollo de la investigación. Hay investigaciones que evidentemente nos obligan a señalar un espacio de delimitación temporal, nos obligan a crear una temporalidad específica, porque probablemente estamos trabajando un tema o estamos trabajando una investigación que nos aproxima o que nos acerca a movimientos muy drásticos de actualización o implementación de actualizaciones totalmente radicales, muy fuertes, muy marcadas, ¿no? Independientemente del área o contexto de la materia. Por eso el marco contextual, cuando lo trabajamos con los diferentes investigadores o los tesistas, pues nos ubicamos en todas estas características. Bajo qué situación contextual integral se está trabajando la investigación. No debemos olvidar que estamos trabajando investigación social. Y la investigación social pues requiere una parametría específica. Ahora bien, pasamos a el marco que más preguntas despierta en los tesistas o en los investigadores. Este marco es el que siempre genera muchas dudas, pero también al no expresar esas dudas o al no manejar esas dudas, pues es el marco que más fallas presenta. Y entonces hablamos del marco teórico en este caso. Dice la doctrina que el marco teórico es la información específica de la situación técnica y científica del tema de investigación. Es la descripción, explicación y análisis en un plano teórico del problema general que trata la investigación. Es el fundamento teórico considerado el piso que sustenta la pregunta central del estudio. Expone el razonamiento y argumentos del investigador hacia la búsqueda de la evidencia que dé respuesta a la pregunta de investigación. Hay algo muy importante que comentar aquí. En la sesión anterior, ustedes recuerdan perfectamente que hablábamos acerca de cómo el diseño de la investigación, hablábamos del diseño, la visualización del diseño y la definición del diseño de investigación, así como de la metodología, nos ayuda mucho a definir el marco teórico. En la descripción del problema, cuando ustedes plantean el problema, ustedes dan antecedentes del problema, ¿sí? Ahora bien, el marco teórico muchas veces lo ocupan para sentar otros antecedentes o sentar conceptos que no tienen relación con la investigación o que ya los abordaron en el planteamiento del problema, que es donde nosotros solicitamos los antecedentes de la problematización o del problema existente. Ahora bien, obviamente se habla acerca de cómo se satisface un marco teórico, cuál es el parámetro o la dimensión que un marco teórico debe contener. Siempre nos hacen esa pregunta, sí. Siempre nos hacen esa pregunta a los asesores de investigación. El alumno, creo que una de las preguntas que siempre existe alrededor de la tesis es ¿cuántas páginas debe contener un marco teórico? ¿Qué contenido, cuánta abundancia debe contener un marco teórico? Decir
que el marco teórico debe cumplimentar o debe satisfacer las variables contenidas en la pregunta de investigación o la descripción conceptual contenida en la pregunta de investigación, a mi criterio es un juicio muy disperso, deja al estudiante en la misma posición. Es decir, si un tesista viene hacia mí, si un investigador viene conmigo y me dice qué debe contener el marco teórico o qué abundancia debe contener, y yo le digo, pues debe contestar la pregunta de investigación. Cuando la pregunta de investigación está satisfecha, ya tienes el marco teórico cumplimentado, considero que dejo al estudiante en la misma posición, no le ayudé a comprender realmente que debe tener su marco teórico. Y aquí es donde voy a hacer esta precisión. Ustedes tienen un método de razonamiento, han elegido un método de razonamiento en la investigación jurídica. Posteriormente eligieron un tipo de tesis. Ese tipo de tesis nos crea un compromiso de investigación, ¿sí? El tipo de tesis nos establece a qué, o la definimos, porque de esa forma definimos a qué nos estamos comprometiendo en esta investigación. Y después elegimos, obviamente, el diseño de la investigación, todo partiendo del enfoque que nosotros tenemos. Elegimos el diseño. Al elegir el diseño de la investigación, entonces yo ya tengo desarrollado un esquema teleológico de mi investigación a distancia, lo que me va a servir de base, que es el método de razonamiento, el tipo de tesis y el tipo de diseño que yo elegí. Eso lo trabajamos la sesión anterior. Ahora, la definición del marco teórico se debe ajustar a ese razonamiento, a ese tipo de tesis y a ese diseño. ¿Cómo se elige la información? ¿Cómo se determina la información? Pues imagínense, si estamos trabajando temas civiles, temas fiscales, temas penales, familiares, pues es evidente que existe una cantidad exagerada, abundante de referentes teóricos de investigación. De hecho, siempre lo he comentado con ustedes, que la carrera de Derecho, específicamente la facultad o las facultades de Derecho, pues son las más prolíficas en materia de escritura, de redacción. Somos la carrera que por antonomasia desarrolla mucha literatura, desarrolla mucha redacción. A los abogados nos encanta escribir. Entonces, van a encontrar demasiada información, demasiados referentes, que obviamente a veces se presentan situaciones en las que el alumno argumenta que no hay referentes teóricos. Bueno, el alumno documenta o establece que no hay referentes teóricos porque quiere limitar su búsqueda en lo que encuentra en lo que son las redes o la internet. Y si no encuentra algo en internet, entonces dice el alumno que no existe. Obviamente existe mucho documento, mucha información que no está en la internet. Eso es un hecho. No podemos dar por sentado que en internet vamos a encontrar, o la cuestión literaria la vamos a encontrar por completo en búsquedas o en motores de búsqueda de internet. Ahora bien, ya elegiste ya hiciste ese bosquejo metodológico, lo que yo denomino el mapa metodológico de tu investigación. Y entonces es ahí donde tú puedes ya definir cómo encuadrar tu marco teórico, cómo darle una abundancia, porque vamos a ser claros en este punto. Cuando tú como investigador comenzaste a desarrollar investigación sobre este tema, valga la redundancia, pues tú empezaste a leer diferentes documentos, diferentes ensayos, información que llegaba a tus manos
por internet, por sugerencias de tus maestros, y empezaste a documentar tu información. Y entonces esa información, pues obviamente sirvió de partida para crear un archivo, una base de datos sobre información de tu tema. Pero eso puede crearte una situación de marco teórico que no resulte en ningún sentido relacionado o congruente con tu tema de investigación. Pongo un ejemplo. Muchas veces desarrollan, por ejemplo, en investigación fiscal, están hablando sobre un procedimiento específico, ¿sí? Alguna cuestión relacionada con las facultades de la autoridad administrativa o alguna situación relacionada con un procedimiento específico determinado en los procedimientos administrativos. Y en el marco teórico ponen cuestiones de historia, ponen todo el catálogo de impuestos y contribuciones que existen, ponen casos o ponen situaciones tratando de ejemplificar lo que se plantea en el tema con algunos antecedentes o algunos casos. Y entonces el marco teórico se convierte en una opinión personal del investigador y en una opinión que no contribuye a reforzar el aspecto metodológico ni el planteamiento del problema señalado. Porque ese marco teórico, en el caso o en el ejemplo que estamos ocupando, pues debe contener específicamente los referentes teóricos y la literatura que se ocupan de analizar las especificaciones, las derivaciones y el análisis situacional de esa facultad, de esa actuación discrecional o de ese procedimiento en específico. Cómo es que diferentes autores, diferentes investigadores han analizado ese momento específico mediante una situación teórica y creando un documento o una expresión teórica que efectivamente nos puede respaldar totalmente, ¿sí? En cuanto a encontrar precisamente ese tipo de análisis. Entonces a eso me refiero, a que el marco teórico debe contener esas especificaciones. Por eso, entre más afinemos o entre más afinamos nuestro marco teórico, de acuerdo a la problemática que planteamos y de acuerdo a las derivaciones que nuestro mapa metodológico nos exige, podemos tener un marco teórico más congruente. Y entonces, ahora sí, ya ubicamos la satisfacción de nuestro mapa metodológico, de nuestra problematización y obviamente de la forma en cómo vamos a intervenir este tema en el aspecto práctico. Eso ya no deja al alumno en la misma posición, ya le da una idea mucho más concreta de lo que tiene que revisar, lo que tiene que investigar. Y entonces, ahora sí, nos remontamos a crear la separación del marco teórico, que obviamente un apartado desde el aspecto jurídico es la literatura y el otro apartado pues son las investigaciones que se realizan. Y entonces nos ubicamos en el marco, en el estado del arte. Es información específica de la situación técnica y científica del tema de investigación. Es la descripción, explicación y análisis en un plano teórico del problema general que trata la investigación. Es el fundamento teórico considerado el piso que sustenta la pregunta central del estudio. Expone el razonamiento y argumentos del investigador hacia la búsqueda de la evidencia que dé respuesta a la pregunta de investigación. En algunas ocasiones ya hemos hablado acerca del estado del arte. Este concepto, sí, hay un gran
momento para hablar de esto, porque evidentemente estamos hablando de que vas a investigar sobre en dónde están actualizadas las investigaciones de tu tema y vas a presentar el aspecto de innovación de tu investigación. No podemos hablar de innovación en la investigación si no sabemos efectivamente qué es lo que se ha investigado en el tema o cuáles son las investigaciones que se han desarrollado y qué precedentes han sentado. Entonces, un apartado bien importante del marco teórico es el estado del arte. Entonces, por un lado, pues estás documentando tu investigación con literatura, con los libros, con toda esta información que los escritores y los investigadores jurídicos han desarrollado. Y por otro lado, el trabajo de investigación, el trabajo de mayor frecuencia de aplicación, de investigación, para poder desarrollar un poco más este apartado de innovación, para saber en qué punto se quedaron esas investigaciones y poder hacerlo así. El marco teórico no es otra cosa que la sustentación teórica de nuestra investigación, es decir, la presentación y el análisis de los aspectos más relevantes de la literatura existente sobre nuestro tema y que reflejan el trabajo de anteriores estudios, teorías, corrientes o escuelas que se han desarrollado alrededor de dicho tópico. Y evidentemente el estado del arte es fundamental. Volvemos a hacer hincapié en ello. Es el avance del conocimiento logrado en un área concreta de la ciencia y que se encuentra plasmado en revistas y libros por lo general. Más concretamente, es la información más actual de lo que se ha logrado y que se le identifica como lo más representativo de un área determinada de conocimiento. El escritor Raúl Rojas Soriano, respecto al tema del estado del arte, afirma que por tanto debemos utilizar en nuestro contexto académico, científico y cultural el concepto estado histórico de la cuestión, creado por Antonio Gramsci, o, siguiendo la idea de este pensador italiano, usar la expresión que propongo, estado histórico del conocimiento en lugar de estado del arte. Me permito pensar que este escritor, Raúl Rojas, toma esta derivación o hace esta separación porque yo me he encontrado en diferentes trabajos de investigación con que el estado del arte es un concepto que se aplica mucho en investigación social y también en investigación educativa. Creo que aquí la separación que se pretende hacer es una separación como que más propia para el derecho. Y entonces, como se pretende hacer una expresión propia de la investigación jurídica, pues entonces estado histórico del conocimiento parece ser que lo consideran más ad hoc a la cuestión de investigación jurídica. Tu marco teórico debe contener esos dos aspectos, la cuestión literaria, la cuestión del análisis, y esto es sumamente importante, ¿sí? Sumamente importante. En los estudios doctrinales existe una gran cantidad de reflexiones y de aportaciones ideológicas que vale la pena consensar para nuestra investigación, ¿sí? Por ejemplo, tú puedes tener en tus manos un código de procedimientos civiles, si estás haciendo una tesis en materia civil. Tú tienes en tus manos este código de procedimientos civiles. Pero cuando te vas al libro, ¿sí? Cuando te vas al libro y estudias el proceso civil desde la doctrina, entonces tu horizonte, tu comprensión de lo que estás leyendo en un código se amplía mucho porque estás leyendo posturas que no tienen o que no te puedes, no puedes como que visualizar o no puedes asumir desde la lectura de un artículo, una ley. Entonces, referirte a la doctrina es fundamental, ¿sí? Por ejemplo, cuando en el procedimiento
o en la cuestión del proceso ya estudias a fondo la legitimación para hablar de cuestiones de legitimación en tu investigación. La legitimación ad causam, legitimación ad processum, cómo se constituyen, en qué derivan, ¿no? Y entonces ya tienes una visualización mucho más clara de qué atender y de cómo orientar tu razonamiento, muy diferente así solo te suscribes o solo te limitas a estudiar o a tratar de interpretar un artículo o una ley. Entonces, el marco teórico debe contener estos dos elementos: la cuestión de literatura para orientar tu razonamiento, para orientar las ideas de razonamiento que vayan acorde al mapa metodológico y que vayan acorde a la cuestión de nuestra implementación práctica en la tesis, lo que vamos a tratar de obtener en los instrumentos de recolección de información y el procesamiento de esa información. Ahora bien, llegamos al marco conceptual, ¿sí? Este marco conceptual debe trabajarse por separado. En la investigación jurídica es muy importante establecer y entender que el marco conceptual tiene su propia razón de ser, tiene su propia estructura. Dice la definición que nos encontramos: en un marco de referencia en el que, a la luz de la teoría básica de la investigación y del problema por estudiar, se aclaran y definen los conceptos que se tomarán como válidos en esa investigación, de acuerdo con los parámetros que establece el investigador. En ocasiones, cuando se carece de una teoría sustantiva, se da mayor énfasis al marco conceptual que al teórico. Así es de importante este marco, ¿sí? ¿Por qué en mi asesoría o en mi trabajo personalizado con ustedes siempre les sugiero que el marco conceptual se trabaje por separado? Bueno, porque la definición del marco teórico obviamente nos obliga a crear una definición de marco conceptual. Muchas veces el alumno lo que hace, y por eso a veces no se trabaja de una forma eficiente, el alumno confunde el marco conceptual con un glosario. Hace un glosario y presenta su marco conceptual, y lo que nos está presentando pues es un glosario, es una descripción así como tipo glosario, tipo diccionario, y el alumno cree que está desarrollando un marco conceptual. No es así. El marco conceptual se estructura ya en el cuerpo de la tesis, ya en el cuerpo de la investigación, de forma muy específica. Revisamos el planteamiento del problema, ¿sí? Porque ahí tenemos información teórica en la descripción del problema, información teórica muy importante. En los antecedentes del problema también tenemos información muy importante. Y seleccionamos los conceptos que definen o redefinen la orientación de la definición problemática o la selección problematizada. Esos conceptos los trasladamos a un marco conceptual, pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser 10. Los trasladamos a un marco conceptual y explicamos cómo esos conceptos, previa definición, se relacionan con el planteamiento del problema. Posteriormente, atendemos a lo que es la justificación, atendemos a lo que es nuestro marco referencial, ¿sí? Que obviamente es el marco contextual, que es el marco teórico, a los apartados del marco referencial, incluso también el marco jurídico y o legal que vamos a explicar a continuación, y de ahí retomar los conceptos principales que se relacionan con cada uno de estos marcos o con cada uno de estos apartados. El alumno, el tesista, debe retomar estos conceptos y, previa definición de los mismos, establecer cómo se relacionan con la investigación, cuál es el efecto de haber seleccionado o cuál es la intención de haber seleccionado este concepto, y de lograr que el lector observe precisamente cuál es la influencia de estos conceptos y cómo es que el lector puede por separado revisar estos conceptos y lograr
comprender o desentrañar una verdadera relación o confrontar la relación que ustedes plantean, ¿sí? Porque el lector o la persona que te va a evaluar tu investigación o la persona que te va a revisar tu investigación o quien te va a aplicar tu examen profesional debe utilizar el marco conceptual precisamente para establecer si los conceptos derivados de la investigación tomados por tu cuenta o discrecionalmente como principales realmente conectan en su interpretación hermenéutica o en su interpretación exegética, conectan con la investigación, ¿sí? Y entonces esa es una labor bien interesante del marco conceptual, que la persona que está revisando tu investigación, la está consultando o la está confrontando con su propia ideología, pueda determinar si efectivamente esa descripción conceptual en esa interpretación que tú has planteado como investigador, pues evidentemente se conecta. Muchas veces este trabajo de marco conceptual se toma con mucha ligereza, no se profundiza debidamente y puede provocarte ciertos problemas en la interpretación de tu investigación y en el desarrollo de tu investigación. ¿Me explico? Entonces, por eso es bien importante comprenderlo de esa forma, ¿sí? Por eso el marco conceptual siempre, desde mi muy particular punto de vista, debe trabajarse por separado y debe tener una estructura muy específica y dirigida a cumplir esa función respecto de tu investigación. Debe cumplir con esa estructura y esa función. Entonces, lo vamos a seguir documentando en las asesorías personalizadas. Y finalizamos la presentación de hoy hablando del marco jurídico y o legal. Creo que el alumno se acostumbra tanto a trabajar de cerca con la ley que no da por sentado, o mejor dicho, da por sentado que la integración de un marco jurídico es muy sencilla. Porque pues van a catalogar o a enumerar las leyes que se relacionan con el tema y esa conexión consideran que es el marco legal. Pero leamos la definición. Dice: el marco legal representa la precisión metodológica de todos aquellos ordenamientos jurídicos de naturaleza local, nacional e internacional que se utilizaron para sustentar una investigación jurídica. Los ordenamientos jurídicos seleccionados que aportaron información sustancial para la construcción del estudio deben ser presentados en un listado. El marco jurídico o legal evidentemente debe cumplir con una función muy importante, principalmente en la investigación jurídica, porque describe y define el respaldo legal al que nosotros estamos ajustando nuestra investigación, pero también al mismo tiempo podemos establecer el acervo legal con el que estamos confrontando nuestra investigación. Y entonces el marco jurídico puede tener esas dos variantes o puede tener esas dos situaciones, tanto de ajuste como de confrontación hacia una derivación normal o hacia una consecución normal de todo lo que hemos estado manejando en nuestros apartados teóricos de investigación. Esto es bien importante porque el marco jurídico no es nada más establecer leyes porque sí. Debe contener una precisión metodológica, debe contener una precisión de acuerdo al diseño que estamos trabajando y de acuerdo a la sustentación que estamos trabajando. Esto lo comento porque, por ejemplo, me he encontrado a veces con investigaciones en donde el alumno, por ejemplo, hace una investigación y en esa investigación me pone las leyes que considera están relacionadas con la investigación, las establece en la investigación.
Y entonces, cuando estamos comentando el marco jurídico, cuando lo estamos revisando, yo le pido que me explique cómo se materializa ese procedimiento desde un razonamiento teórico, procedimental, hasta lograr un razonamiento analítico jurídico. Cómo relacionas tus apartados teóricos, cómo relacionas tu percepción, lo que estás investigando de acuerdo a la interpretación que realizas, y cómo se relaciona con el marco jurídico. Entonces, a veces me encuentro con que el alumno no ha comprendido esa parte y nos ponemos a trabajar, nos ponemos a desarrollar todo este ejercicio de comprensión, y entonces ya se logra realizar una explicación mucho más congruente de cómo este marco jurídico se relaciona en todos los apartados, tanto de la investigación como de intervención, como de percepción de la misma investigación. Recuerden que el marco jurídico, su esencia es que estamos trabajando un ejercicio de interpretación, ya sea una cuestión hermenéutica, ya sea una cuestión exegética. Puede ser literal, puede ser histórica. Recuerden que en su materia de argumentación jurídica ustedes trabajaron los diferentes tipos de argumentación. Y esa argumentación pues es un ejercicio de interpretación. ¿Sí? Ahora bien, esto es lo que concierne a nuestros contenidos. Vamos a continuar trabajando esta semana con estos temas. Ha sido un gusto saludarles por este medio y continuaremos trabajando nuestras actividades en nuestra plataforma de Classroom. Muchas gracias.